El Mesías volverá, prepara tu vida. Yo digo que no, Hortensio. El Mesías volverá, tienes que estar preparado. No prepara tu vida. Tenemos que estar preparados para que Dios venga. Porque la maleta no se puede hacer ahora, la maleta tiene que estar hecha, señores. Para que cuando venga el Mesías a por su pueblo, podemos ser arrebatados en el nombre de Jesús. Bueno, pues yo en esta tarde tengo palabra de Dios. En esta tarde Dios nos va a bendecir de una manera muy especial. Y quisiera que el hermano Abraham, cuando puedas, te pones de pie y pides por mi vida, ¿vale? Porque en esta tarde no os quiero dar la tarde, sino más bien quiero haceros bien. Entonces, cuando uno hace bien a la iglesia, es porque Dios lo dirige. Amén. Y en esta tarde quiero ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. Venga, Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Amén. Esta tarde, que Dios bendiga mucho al hermano pastor por esta primera parte donde nos ha llevado a esos pastos Jesús, donde Dios tenía preparados para su iglesia. Yo estaba disfrutando y gozando en la presencia del Señor. Amén. Yo esta tarde, el pastor me la confirmó esta palabra, porque estaba diciendo que dentro del horno Dios está contigo. Que dentro del pozo de los leones Dios está contigo, Juan. Y yo tengo una palabra y he puesto de título: propósito de Dios ante el dolor. Propósito de Dios ante el dolor. Mientras estemos aquí en una tierra, mientras estemos en un cuerpo, mientras estemos aquí, va a haber muchos achaques de la vida. Pero no porque Dios fuera la voluntad del Señor, sino porque hubo desobediencia y hubo pecado. Y todo esto lo arrastramos desde Adán. Pero Dios permite. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de tu vida. Para sacar lo mejor de ti. Para que te puedas acercar más al Señor y saber que dependemos de Dios. Porque que nadie diga que depende de sus fuerzas, que depende de su capacidad, que depende de su vocabulario. Porque os digo algo, el que habla es Dios. Dicen en una cierta ocasión, ¿y qué vamos a decir cuando estemos allí? Dice, vosotros tranquilos, que ya hablaré yo por vosotros. Amén. Cuando Dios está, se nota. Donde Dios está, cambia el ambiente. Donde Dios está, la tristeza se marcha y viene la alegría. No te estoy diciendo que te quite el problema, pero sí lo que te estoy diciendo es que te da fuerzas para estar en ese problema y poder batallar en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Salmos capítulo 108, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra que hay en tus manos. Lo vuelvo a decir, Jehová cumplirá tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo soy obra de Dios. Yo soy obra de Dios. Amén. Somos hechos a imagen y semejanza a Él. Él nos dio aliento de vida. Por medio de su palabra creó todo. Creó los cielos, creó la tierra, creó lo que vemos, creó lo que no vemos. Pero tú vales más. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice, y sopló en tu vida. Te dio aliento de vida. Amén. Lo que tiene Dios para ti se cumplirá. Y recuerda, Dios es misericordioso y te ama más que cualquier otra persona. Una persona puede estar contigo, una persona te puede dar ánimo, una persona te puede dar un consejo, una persona te puede dar un abrazo, pero recibe palabra de Dios. Él se entregó en la cruz del Calvario por tu vida. Antes de la fundación del mundo,
Dios ya te conocía. Amén. Por eso puedes confiar en Él plenamente, en su plan y propósito para tu vida. Lo que tiene Él para ti es algo que traerá bien a tu corazón. Amén. El plan de Dios es perfecto, nunca falla. El plan de Dios es lo mejor que nos ha podido suceder en nuestras vidas, haberlo conocido a Él. Su propósito es para bien de tu vida, dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Este texto motiva a los hijos de Dios. Cuando pasamos por sufrimiento, en esta vida Dios torna bien toda aflicción. Decía el pastor, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué sería? ¿Qué sería? Pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Claro, hombre, decirlo. Lo decimos otra vez. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. ¿No crees que Dios ha vencido al mundo? ¿No crees que Dios ha vencido a toda hueste satánica? Que Dios lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Pues dale un aplauso para el Señor, hombre. Claro, para Dios la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía, el poder, el honor, la magnificencia. Dios está contigo, Dios está en tu casa y Dios tiene un plan preparado para tu vida en el nombre de Jesús. Torna bien para toda la aflicción. La prueba, el desierto, aunque no lo entendamos, Dios obra para bien. Dios es soberano y lo que hace, lo hace bien. Amén. No te dejes que nada ni nadie te desvíe del propósito de Dios para tu vida. Dios nos ha llamado a seguirle, a obedecerle. Él no nos ha llamado a entenderle, porque habrá muchas etapas que esta vida nos pegará fuerte y diremos, pero ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Pero cómo es que me sucede esto? Os digo algo, Dios nos ha llamado a entenderle, nos ha llamado a servirle y a obedecerle en el nombre de Jesús. Pero también te digo algo, y confía, como dice Romanos 8:28, lo que hace bien Dios, todo lo hace bien. Amén. Isaías capítulo 55, verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. La gloria sea para Dios. Hay diferentes personajes bíblicos que Dios usó de ellos en la Biblia. Ahí vemos a José, el soñador, pasando por malos momentos, un hombre vendido por sus hermanos, un hombre engañado, un hombre preso, pero os digo algo, íntegro para Dios. Que el problema no cambie tu identidad nunca. Que la circunstancia no cambie tu intimidad con el Señor. Más bien que te acerque al Padre en espíritu y en verdad, sabiendo, reconociendo que Dios tiene el control de todo. Tú déjale el problema que tienes en tu casa en las manos del Señor. Tú deja tu enfermedad en las manos del Señor. Me voy a atrever y voy a meterme un poquito más a fondo. Las ropitas negras, cuando nos toque pasar por ellas, entrégaselas al Señor. Es verdad que tenemos que estar aquí y va a haber familiares que nos van a proceder, pero sobre toda situación, que Dios gobierne tu vida, que Dios gobierne tu casa y que dependas exclusivamente de Él en el nombre de Jesús.
Josué fue un hombre también, después de Moisés, que hizo lo correcto delante del Señor. Era un muchacho joven, pero fijaos, tuvo el propósito Dios con Josué. Y dice que dieron 7 vueltas a las murallas de Jericó, dice, y el último día necesito dar 7 vueltas más. Es que lo fácil lo hacemos nosotros, pero lo difícil lo hace Él. Lo fácil lo hacemos nosotros y lo difícil lo hace Él. Porque cualquiera que les viera diría, pero estos que hacen están locos. No, no están locos. Obedecen a Dios. Dice, y las murallas de Jericó, no dice la Biblia, se cayeron, dice, fueron tragadas. Porque lo que hace el Señor, fueron derribadas. La tierra las tragó. Amén. Es decir, porque si dijeras tú, es que las murallas han caído, que no, señores. El que estudia la Biblia lo ve. Fue la tierra que las tragó. Y por eso os digo algo en esta tarde. Que tu problema esté en las manos del Señor para que Dios haga como esas murallas. Que aunque estemos con el problema, aunque estemos con la circunstancia, Dios tenga en sus manos el gobierno de tu casa en el nombre de Jesús. Fiel al Señor. Todo lo que le aconteció, pues él no sabía por qué lo estaba viviendo. Todo esto, pero sí sabía que Dios estaba de su parte, que Dios nunca lo había abandonado, que Dios nunca lo había desamparado, que la compañía de Dios estaba con él. Lo había dejado, sino que él era íntegro de corazón. Recibe palabra de Dios en esta tarde. No sabemos por qué nos ocurren momentos inesperados, pero mientras estemos acá en la tierra, nos sucederán malos momentos y aún no los entendamos, pero abraza la palabra de Dios. Como estuvo Jehová con José, Dios está contigo. Amén. Estaba preso y dice, y Jehová estaba con José. Fue engañado, dice, y Jehová estaba con José. No lo entendía él, no fue porque medio fue vendido, no sé por qué medio fue engañado, pero lo que sí sabía, Tonito, que Dios estaba con él. En esta tarde abraza la palabra del Señor. Como Dios, Jehová, estuvo con José, Dios está con usted en el nombre de Jesús. Aquí en esta tierra nos tendrán malos momentos, que no los entendamos, pero abraza la palabra de Dios. Dios tiene solución para tu vida. Amén. Dios está contigo. Mirad, la reina Esther estuvo en el propósito de Dios. Dios trajo salvación para el pueblo por medio de ella. Amén. Moisés estuvo en el propósito de Dios. Moisés fue el libertador del pueblo. Amén. David estuvo en el propósito del Señor. Dice la palabra textualmente que el pueblo estaba amedrantado por el Goliat, por el gigante. Yo no sé qué gigante tienes en tu casa. Yo no sé qué gigante te está creando malos momentos. Pero di como David, ese incircunciso se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero vengo yo a ti en el nombre de Jehová, el Rey de los ejércitos. Dale un aplauso al Señor. Trajo salvación por medio de David para el pueblo. Dios se usa de los hombres y mujeres que están en su voluntad para traer propósito para el pueblo. Dios se usa de los hombres fieles y mujeres fieles para traer las nuevas que Dios quiere para su pueblo. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito para cada uno, específicamente para cada persona. Deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Jeremías capítulo 1, verso 4 dice, vino pues palabra de Jehová
a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías no desvió el plan de Dios. Jeremías estuvo en la voluntad de Dios, porque hay propósitos, Ramón, que Dios los crea para nosotros, pero tenemos que estar a la voluntad del Señor, porque es que si no, no sería un Dios justo. Vamos, que coges a Jeremías y al Ramón no, por ejemplo, somos personas todos. Tenía un propósito para Jeremías, como lo tiene también para el hermano Ramón, el de la Sara, pero Dios quiere que estemos en la voluntad del Señor para que eso se cumpla. Y Jeremías estuvo en el plan de Dios. Jeremías estuvo en la voluntad de Dios. Jeremías no se desvió, sino que dijo, y te santifiqué y te puse por profeta de las naciones. Amén. Dios se usó de Jeremías. Y Jeremías estuvo en la voluntad del Señor. Amén. Y tuvo un propósito para Dios. Recibe palabra de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu matrimonio. Dios tiene un propósito para ti. No desaproveches el propósito que tiene Dios para tu vida. Estemos dentro del problema. Estemos dentro de la circunstancia. Estemos dentro de la tempestad. Pero en la voluntad del Padre. Amén. El plan que Dios tenía para él lo cumplió. Él seguía la voluntad de Dios. Como tuvo el propósito para Jeremías, lo tiene para tu vida. Conforme, como dice Romanos 8:28, los que son llamados a su propósito. Los que llaman a Dios. Los que dicen al mundo que no, y dicen a Cristo que sí. Los que dicen a lo que no le agrada a Dios, no, y a lo que le agrada a Dios, le dicen que sí. Dentro de su problema, sí. Dentro de la enfermedad, sí. Dentro de las ropas negras, sí. Pero haciendo la voluntad de Dios. Señores, que esto se termina. Dice Pablo, por cierto, tengo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Nos vamos para el cielo, nos vamos para el cielo. Sufre con esperanza, padece con ilusión. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Amén. Se dice algo el Señor. Aunque sufras, aunque tengas enfermedad, pero yo he prometido estar contigo. Amén. Dice su palabra, Pocholo, que Él estará con nosotros hasta el fin de los días. Amén. Aleluya. Es fácil, pero lo que tenía Dios prometido para Jeremías lo tiene prometido para todos nosotros, hasta el fin del mundo. Dice Isaías capítulo 43, verso 2. Poner atención a esto, Fijaos lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Dios Salvador. Dale un aplauso al Señor. Él te cuida, Él te protege, Él es puro protector a ti. Dios está contigo en el nombre de Jesús. Él tiene cuidado de ti y cuidado de mí. Amén. Ahí vemos a Job. Por eso el tema de hoy le he titulado de esta manera. Propósito ante el dolor. Un varón de la tierra de Uz. La Biblia lo escribe de esta manera. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Sabemos las noticias que le traían los mensajeros de Job. Perdió todo lo que tenía. Un hombre muy pudiente, con haciendas, tenía mucho ganado, un hombre adinerado,
Perdió todo de la noche a la mañana. Se quedó sin nada. Pero una de las noticias, la más dolorosa, fue esta. Capítulo 1, verso 19 dice: y vino un gran viento. Vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Que Jehová reprenda toda obra diabólica. Que Jehová reprenda toda obra satánica. Toda maquinación diabólica. Es verdad que a veces vienen noticias a nuestras vidas que nos hacen mal, nos hacen daño. Pero te digo algo y recibe palabra del Señor. No te preocupes. Son palabras y noticias malas. Pero escucha, el Redentor vive. Tu Redentor vive. Y lo dijo Job. Sé que estoy pasando por esto, pero sé que mi Redentor vive y que un día mis ojos lo verán. Aleluya. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. ¿Sabéis? El mensaje de Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y ya veis la noticia que les trajo. Que había venido un viento recio y que estaban en la casa y quedaron allí. Pero Job no perdió su integridad. Dice, no pecó ni hizo despropósito alguno. Es decir, no se quejó contra Dios. Hay a veces que nos hace pasar en la vida por problemas fuertes. Hay a veces que la ilusión nos la puede robar, pero recibe palabra de Dios. Dios tiene el gobierno de tu casa. Dios tiene el control de tu familia. Dios está contigo. Dice la palabra del Señor que ni un pelo de tu caballo caerá sin permiso al suelo. Dios tiene el gobierno de tu casa. Aleluya. Dios tiene el gobierno. Aleluya. Es verdad que estamos en esta tierra. Es verdad que tenemos que pasar por estos momentos. Pero os digo algo. Todo es bajo el control de Dios. Amén. Aleluya. Fijaros lo que le aconteció. Y no fue solo eso. Le vino una enfermedad mala. Le vino una sarna de los pies a la cabeza. Y dice que se rascaba con una teja. Esto es para rabiar, chacho. Palabra de honor que esto es para rabiar. Pero fijaos, no perdió su integridad. No perdió su intimidad. No perdió su identidad. Sino que al revés, se acercó más al Señor. Que no te robe nadie. El acercarte al Señor. Que no te robe nadie. El decir, Señor, es verdad que estoy pasando por esto, pero sé que tu vara y tu callado me infundirán aliento en el día de mi angustia. Amén. Dice su palabra que se rascaba con una teja para aliviar su enfermedad, pero no perdió su identidad. No hizo despropósito alguno. Cumplió el propósito de Dios. Sufrió con esperanza, dejó que el propósito de Dios con él se cumpliera, la fe nunca le faltó, y el versículo 42, verso 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Amén.
El versículo 42 de este mismo libro, verso 10, dice, y su estado fue mejor que el primero. Fue todo bendecido, fue todo multiplicado. Dice, y Dios le devolvió sus 10 hijos. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Propósito ante el dolor. Del libro de Job, el primer capítulo hasta que he leído, van 42 capítulos. Pero si predicara de toda la vida de Job, me llevaría mucho rato. Y por eso lo he hecho de esta manera, pero yo creo que lo habéis entendido. Amén. Propósito ante el dolor. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé, poned atención, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Dios tiene un buen plan para nosotros. Dios tiene el plan perfecto para tu vida. Hagamos que se cumpla en nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, Hortensio, mas tenga vida eterna. Dios no hace excepciones de personas. Dios solamente quiere que creamos en Él. Amén. Y nos va a llevar al cielo. Nos va a llevar al cielo. Yo creo que merece la pena sufrir, pero sufrir la voluntad de Dios. Hermanos, iglesia, nos vamos para el cielo. Nos vamos para el cielo. Nos vamos para el cielo. Deja que Dios cumpla el propósito de Dios con tu vida y se cumpla en el nombre de Jesús. Bueno, hasta aquí no quiero cansaros más, que llevo como 25 minutos predicando la palabra del Señor y yo creo que el Señor nos ha hablado en esta tarde. Deja que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Amén. Una alabanza y pasa el pastor con nosotros.